8:05 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Continuamos con nuestro segmento de entrevistas y los pongo al tanto. Como ustedes saben, en los próximos días, pues, los universitarios regresarán a clases y para saber justamente cuáles son esas condiciones en las que ellos enfrentan este nuevo curso, tenemos con nosotros el día de hoy al director del Observatorio de Universidades, Carlos Meléndez. Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto saludarte, muchas gracias por el espacio. Recientemente publicaron en la red social X ustedes las condiciones deplorables a las cuales regresan los estudiantes y los profesores. Hablemos un poco acerca de esas condiciones. Cada inicio de periodo académico significa un nuevo desafío para los universitarios y las universitarias en Venezuela. No solamente en lo que significa las condiciones de funcionamiento de las universidades, sino también en las propias condiciones de vida de quienes formamos parte de la comunidad académica en Venezuela. Bueno, hoy cumplimos 910 días sin aumento salarial, digamos, permaneciendo la condición de los profesores más pobres de América Latina por ingreso y de toda América por ingreso. De igual manera, lo que significa el funcionamiento, las condiciones de infraestructura, terminan siendo uno de los principales desafíos para los universitarios. En las universidades de Venezuela, 8 de cada 10 no cuenta con el funcionamiento de los baños de forma continua para poder cumplir con las condiciones básicas de salubridad de cualquier institución. 9 de cada 10 no cuenta con agua, con servicios de agua de forma continua, de servicios Perdón. eléctricos, y de igual forma 8 de 10 no cuenta con internet dentro de sus instalaciones. De tal forma que no solamente las condiciones básicas, sino también las condiciones que garantizan el derecho a la educación de calidad en Venezuela están privadas en estas condiciones de nuestras universidades. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, además de lo mínimo, que es la salubridad de quienes trabajan y estudian en nuestras universidades, 6 de cada 10 no cuentan ni con laboratorios ni con bibliotecas especializadas que funcionen o que sean suficientes para la cantidad de universitarios que existen en las instituciones. ¿Cuál es la situación actual con respecto a los insumos, a los equipos y cómo se cumple con un pensum o un cronograma académico basado en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con estas carencias básicas? Las universidades públicas en Venezuela vienen arrastrando por más de 5 años un déficit presupuestario de más del 90%. Es decir, hay universidades en el país que funcionan con apenas 5 o 4% del presupuesto que necesitan para poder mantenerse. De tal forma que las condiciones que pueden garantizar para funcionar y sobre todo las que de mayor tradición que tienen 200, 100 años, 70 años de fundación, han visto deteriorar paulatinamente la infraestructura física, pero también a su vez académica, para lograr las funciones de la universidad, que no solamente tienen que ver con la docencia, sino también con la investigación científica y la extensión. De tal forma que esas condiciones de presupuesto precario que comienzan a visibilizarse al 2008, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela ya informaba que podía funcionar con la mitad del presupuesto que tenía para su funcionamiento, que viene arrastrándose desde la primera década del siglo XXI, ha permeado las posibilidades de tener una educación de calidad en Venezuela. Sí, ante esta situación donde hay poca capacidad para gastar, para los estudiantes es importantísimo el tema del transporte y del comedor. ¿Cómo está funcionando esto? Otra de las realidades que nosotros tenemos de la educación superior venezolana en el siglo XXI tiene que ver con las providencias estudiantiles. Lo que desde la década de los 60 del siglo XX en adelante fue factor determinante para la continuidad
de quienes formaban parte del sistema de educación superior en Venezuela, no solamente para ingresar, sino sobre todo para mantenerse y poder egresar al sistema educativo, como es la presencia de comedores, de transporte universitario, de becas estudiantiles. Hoy en día están prácticamente desaparecidos en el país. 96% de los estudiantes universitarios de las universidades públicas en Venezuela no cuentan con comedor. 86% tampoco cuenta con transporte universitario y 9 de cada 10 no tiene ni bono del sector público y tampoco becas estudiantiles. Quienes cuentan con ella, como lo han informado las federaciones y grupos estudiantiles del país, solamente significan $5 mensuales que posiblemente les permite cubrir un día de transporte. De tal forma que, por ejemplo, la movilidad de los académicos de Venezuela termina siendo o por utilización del transporte público, tanto por profesores como estudiantes, pero sobre todo también casi 4 de cada 10 puede irse a la universidad caminando. Esto ha generado unas brechas y unas desigualdades muy grandes en el país. Los universitarios de la región Guayana, los universitarios de la región nororiente en Venezuela y también en Occidente sufren de manera diferenciada estas condiciones. Por ejemplo, en la región Guayana, en los estados Bolívar, en los estados Amazonas, del Tamacuro, casi 6 de cada 10 se va, profesores y estudiantes, puede irse a la universidad caminando. Carlos, en el pasado era muy conocido los avances que habían logrado los profesores universitarios a través de los programas de investigación que eran compartidos incluso por revistas especializadas. ¿Qué ha pasado con estos programas? Según la encuesta de condiciones de vida, que mide también condiciones de estudio y trabajo del Observatorio de Universidades, 5 de cada 10 docentes en Venezuela tiene 4 años o más sin publicar algún artículo científico. La educación venezolana superior, las universidades venezolanas tuvieron importante competitividad en algunas áreas de producción del conocimiento científico, con todas las limitaciones, con todo lo que fue la crítica a una universidad que pasó de estar en condiciones de subdesarrollo a una universidad que pasó a estar en condiciones humanitarias en el siglo XXI. En esas condiciones de subdesarrollo, con todas y las limitaciones, repito, los obstáculos para la investigación científica, teníamos importantes avances en áreas como la agronomía, en áreas vinculadas a la salud y sobre todo en el sector energético. Estas tres áreas de competitividad en la producción científica, lamentablemente en Venezuela, se han reducido y se han reducido de inicio del siglo XXI. Nuestra universidad quedó de espaldas a los avances de la globalización tecnológica en los comienzos del siglo XXI y tiene fundamentalmente que ver con la reducción del presupuesto para los programas de promoción de la investigación científica que en Venezuela se realiza fundamentalmente en las universidades. La ciencia en el país, la ciencia en Venezuela se produce centralmente en las universidades del país, viendo las condiciones de las universidades de Venezuela, no solamente las que se encuentran en la región capital, sino también en todas las universidades del interior de nuestra nación. En este momento, en esas condiciones, no pueden producir ciencia y lamentablemente han reducido su capacidad de estar al frente de los principales avances, porque los profesores no pueden o mantenerse o sobrevivir y mucho menos tener el ocio creativo necesario y las condiciones, por ejemplo, la suscripción de las principales revistas científicas para poder realizar investigaciones de alto nivel. Siempre el desarrollo de un país está asociado a estas nuevas generaciones, a lo que puedan aportar a la sociedad. ¿Bajo qué condiciones académicas y bajo qué herramientas tecnológicas, por ejemplo, se están graduando estos jóvenes universitarios en Venezuela? Quienes todavía acceden a condiciones tecnológicas más o menos niveladas a los principales avances del país, del mundo, son aquellos que pueden entrar en las universidades privadas de Venezuela. Entre los resultados de los estudios del Observatorio de Universidades, también hemos visto las desigualdades que se generan entre las universidades privadas
y las universidades públicas. Quienes entran en las universidades públicas pueden acceder, pueden socializar con herramientas tecnológicas gracias al esfuerzo propio que hacen, pero no por la garantía que tienen sus universidades. Porque, por ejemplo, como se muestra en la gráfica, la mayoría no tiene la posibilidad de acceder a baños, mucho menos a laboratorios y a bibliotecas especializadas que pueden garantizar la transmisión de conocimiento y estar a la altura de los principales, en las principales innovaciones del mundo que cada vez se convierte más competitivo. De tal forma que nosotros, a pesar del esfuerzo o gracias al esfuerzo que hacen muchos docentes, los esfuerzos individuales que vemos para la promoción de la ciencia, si no existe una política que pueda apalancar el desarrollo de la ciencia, garantizar que quienes promueven y quienes hacen ciencia pueden vivir dignamente, lamentablemente, nuestro desarrollo como una. Ahora, Carlos, si no se pueden garantizar estos servicios básicos, como es el caso del agua y la electricidad, entonces, ¿qué se invierte para lo que tiene que ver con la seguridad, tanto de los estudiantes como del sector de profesores, de trabajadores como tal, en las diferentes universidades públicas de Venezuela? Una de las principales denuncias que han realizado autoridades, gremios, tiene que ver con la creación de una política paralela del sistema de educación superior en el país. De cada 10 instituciones de educación superior que existen en Venezuela, 8 son controladas por el gobierno. Desde el inicio de este siglo, nosotros vimos que los principales recursos se promovieron para realizar o para construir un sistema de educación paralelo que lamentablemente hoy no da respuesta a las principales necesidades de Venezuela. Ese recurso lo que generó fue el detrimento, la precarización de las principales casas de estudios que hoy en día cuentan con 300, 200, 100, 70 años de fundación y que todavía sobreviven gracias a esa tradición de infraestructura académica y de infraestructura física que hay en Venezuela. Esas universidades hoy en día pueden garantizar o son las que garantizan un nivel de calidad determinado entre nuestros estudiantes, pero quienes forman parte del sistema, ese sistema de educación casi paralelo que existe en Venezuela con las universidades especializadas, las universidades que forman parte de la Asociación Bolivariana de Rectores, cada vez es menos la calidad que pueden mostrar, porque son universidades, por ejemplo, que pueden dar clases gracias al apoyo de escuelas o liceos que les prestan las sedes y hay casos donde hay liceos o escuelas bolivarianas donde hay presencia de dos universidades. Es decir, tenemos sedes de liceos y escuelas que atienden a dos universidades en el país. Estos muchachos no tienen ni laboratorios, ni biblioteca, ni internet, ni las condiciones básicas que garantiza tener un campus universitario. El concepto del campus universitario lamentablemente se ha perdido en Venezuela. ¿Cuáles son las principales deficiencias desde el punto de vista académico que generan mayor preocupación? Tiene que ver con las posibilidades de garantía de el aprendizaje básico, como lo vemos, la función docente, gracias a que no después de la pandemia, sino mucho antes, nosotros en el marco de la crisis humanitaria en Venezuela comenzamos a ver dificultades para el aprendizaje de quienes ingresaban en nuestras universidades, de tal forma que el funcionamiento, una de las funciones principales de formación de profesional, se ve afectada por estas condiciones porque el sistema de educación funciona como un sistema. Lo que ocurre a nivel primario y a nivel secundario afecta a las universidades y también fundamentalmente para la conveniencia, para el desarrollo, para el bienestar del país, también está lo que concerniente al desarrollo científico en áreas medulares para que todos entendamos muy bien. Por ejemplo, el sistema de salud en Venezuela funciona, entre otras cosas,
por la garantía de estudiantes de posgrado en las distintas especialidades que pueden encontrarse en nuestros hospitales y que lamentablemente cada vez son menos y que cada vez estudian o prestan sus servicios en condiciones hospitalarias muy precarias que no dan garantía ni a su derecho de educación de calidad y mucho menos en cuanto a lo que significa los derechos de los venezolanos de contar con un servicio de salud de calidad. Se dice que el medio ambiente o el entorno no te define, pero sí influye. ¿Cómo afecta desde el punto de vista emocional a estos jóvenes que muchos buscan de pronto escapar de su realidad en casa, encontrarse con estas deficiencias en las universidades? Entre las condiciones que nosotros analizamos para medir lo que significa la vida digna de los universitarios venezolanos se encuentran lo que definimos como bienestar psicológico. Nosotros hemos determinado en nuestros estudios que 6 de cada 10 universitarios de Venezuela tienen 3 o más síntomas de depresión. En el caso de los profesores, esto está mediado por el deterioro de las condiciones de vida. Nosotros estamos en septiembre, el famoso bono vacacional que recibían los universitarios de las instituciones públicas de Venezuela pasó de ser de casi $5.000 que los recibían quienes tienen el mayor escalafón y dedicación en la universidad en el 2002 a un poco más de $200 en el 2024. Pero ya en el 2012, este bono que casi llegaba a los $5.000 se redujo a los 2.000 y de 2012 al 2024 se redujo a $200. Nuestros académicos viven con salarios entre 4 y $14 mensuales en Venezuela. Las condiciones económicas, la precarización de su vida ha alterado la salud emocional de quienes forman parte de la universidad, una población otrora privilegiada, conocida en un país como Venezuela como élite porque podía acceder a servicios y a condiciones de vida distintas de cualquier otra población. Nuestra población universitaria es casi igual a las principales poblaciones vulnerables del país. Por eso afecta a la salud emocional, por eso también se cuestiona estar en la universidad y 7 de cada 10 docentes ha pensado irse y retirarse de su trabajo en los últimos 6 meses. De igual forma sucede con los estudiantes universitarios en el país, que son jóvenes que vivieron su niñez del 2015 al 2020, vienen arrastrando todas los síntomas y las consecuencias de la crisis, la escasez de alimentos, las fallas de servicio, las consecuencias que genera la migración en su familia y hoy en día se enfrentan a una universidad que no tiene luz, que no tiene agua y que posiblemente no le garantice movilidad social como una vez se pensó la universidad venezolana podía hacerlo. Esta situación se ha ido agudizando con el pasar de los años, pero si hacemos una comparación a años anteriores, ¿qué ha sido lo más crítico en este regreso a clases? Digamos, lo que se prevé. Entre el principal desafío y forma parte de las principales denuncias realizadas por los universitarios en Venezuela en estos momentos son las condiciones de infraestructura. Las clases para muchas universidades comenzaron este 16 de septiembre, pero tenemos universidades que todavía no han podido arrancar con sus gestiones administrativas por falta de los sistemas administrativos porque no tienen gasoil, porque las plantas cuando regresan comienzan a deteriorarse y se dañan, porque las pilas que mantienen los sistemas computarizados que no se han renovado del 2012 al 2013, desde el 2012 al 2013, se comienzan ya a dañar. Es cada vez más insostenible poder hacerlo. Otra de las principales preocupaciones en este contexto postelectoral tiene que ver con la permanencia de nuestros estudiantes en el país, porque como hemos nosotros identificado en los contextos de coyuntura, de conflictividad política, la migración se altera y los jóvenes de nuestro país son uno de quienes deciden irse. En ese sentido, lo que había sido después de la pandemia una buena noticia para los universitarios que los jóvenes decidieron vamos, en buena parte, volver a clases presenciales
hoy en día significa también estar a la expectativa porque posiblemente muchos de esos jóvenes decidan irse de Venezuela. ¿Tienen alguna estadística, Carlos, por ejemplo, de los jóvenes que deciden hacer un sistema online para poder trabajar y mejorar sus ingresos en casa? Uno de lo que quedó después de la pandemia en Venezuela y también en el mundo tiene que ver con las clases semipresenciales o la virtualidad. Por ejemplo, 4 de cada 10 estudiantes universitarios en Venezuela ve clases de forma presencial, pero 35% de nuestros estudiantes lo hace de forma semipresencial y 12% lo hace netamente de forma virtual. Eso significa un aumento significativo de lo que pasaba en el país previo a la pandemia. Pero allí se genera también una brecha y una desigualdad importante, porque los universitarios del sur de Venezuela, los universitarios del nororiente del país, quienes más sufren de la falta de servicio, de condiciones, de poder tener laptop o los equipos necesarios para la virtualidad, ven clases de manera presencial en mayor medida, porque no pueden hacerlo ni de forma semipresencial y tampoco virtual. En cambio, los estudiantes de la capital, los estudiantes de Caracas, por ejemplo, ven en mayor medida clases o pueden acceder a clases semipresencial o virtual. En ambos sentidos hay dificultades, porque estos jóvenes y estos profesores también se encuentran que en sus casas, por ejemplo, 5 de cada 10 no tiene laptop, 8 de cada 10 no tiene computadora de escritorio y la mayoría de las clases y el acceso a la educación se hace por los teléfonos inteligentes, es decir, a través de la utilización de aplicaciones como WhatsApp, que sabemos pueden ser complementarias, pero no son un medio para la garantía de la educación de calidad. Claro, si esto es un desafío para los jóvenes, no me puedo imaginar lo que representa para un profesor, cómo puede preparar su clase, cómo puede él actualizarse en su campo cuando de pronto no tiene electricidad o servicio de internet o no cuenta con los recursos para poder invertir en su formación, para estar actualizado. Hablemos un poco acerca de esto, de los desafíos que afrontan también los profesores universitarios e instituciones públicas. Los académicos de Venezuela tienen desafíos en diferentes órdenes. La mayoría de ellos centrados, o podemos definirlo, en las condiciones básicas de vida. 3 de cada 10 universitarios en el país comen menos de 3 veces al día. Nuestros universitarios logran alimentarse con una dieta fundamentalmente compuesta de cereales y azúcares y en menor medida con proteína vegetal y animal. Nosotros tenemos en nuestras universidades una población que cada vez se envejece mucho más. La mayoría de nuestros docentes tienen de 60 años o más, cada vez es menos la cantidad de jóvenes adultos o de adultos jóvenes que quieren ingresar como docentes e investigadores en el sistema de educación superior, porque no existen motivación ni factores atrayentes a esta población. Estos docentes, además de estas condiciones precarias de vida, que se alteran dependiendo de dónde se encuentren, de qué tipo de institución estemos hablando. En mayor medida lo sufren las instituciones que son mayoritarias en el país, es decir, las públicas. Esas condiciones de vida se ven fundamentalmente reflejadas, son un mecanismo o son una puerta a las condiciones, a la posible productividad que tengan estos docentes que en sus universidades no cuentan la mayoría con un espacio para poder trabajar, no tienen ni computadoras en sus lugares de trabajo. Cuando dan clase no cuentan ni con videobeam ni con equipos para poder darlo, sino que buena parte da clases sin luz, sin internet y en condiciones de infraestructura muy cuestionables y que definitivamente alteran las posibilidades de tener un derecho a la educación de calidad, pero sobre todo también un derecho a la vida digna, que en este caso significa para los trabajos. Muchos gremios han definido este proceso de precarización como la feudalización de la educación en Venezuela, porque lo que había sido un avance en torno al trabajo por la adquisición de derechos laborales, del trabajo educativo en el país, que a partir de los años 60 en Venezuela
fueron progresivamente importantes, comenzó a verse como un trabajo que se garantiza gracias a la bondad, a la motivación y a la mística de los docentes como nuestros grandes maestros en el siglo XVIII y XIX. Así es, Carlos, ustedes como observatorio que hacen todo este trabajo de investigación y comparten estadísticas, si pudiésemos hablar de cuántos años de retroceso ha experimentado Venezuela desde el punto de vista de salario y desde el punto de vista de formación académica, ¿de cuántos años pudiésemos estar hablando? Mira, medirlo en años se hace eh, relativamente imposible por lo que hoy significa la crisis venezolana. Pero sin duda alguna, nosotros tuvimos una regresión a condiciones nunca antes vistas en la historia de Venezuela. Por ejemplo, una de lo que se puede decir, de lo que se puede concluir de lo que ha sido la crisis universitaria es que la mayor catástrofe, la pérdida de la universidad venezolana en el siglo XXI no tiene precedentes en otro momento de la historia del país, porque nosotros en el siglo XXI entramos con un sistema de educación superior que se había complejizado mucho más con la creación de universidades experimentales, con el mejoramiento de las universidades autónomas del país y en los años 80 y 90 con la proliferación de universidades privadas. En el siglo XXI, repito, abrimos la puerta del siglo XXI con un sistema de educación superior con todas y sus limitaciones bastante competitivo en América Latina, y lo que encontramos la pérdida en el siglo XXI fue mucho mayor, la destrucción de nuestras universidades fue mucho mayor, por ejemplo, que en el siglo XIX, donde no habían casi universidades, donde las universidades que existían eran principalmente las autónomas en el país. De tal forma que en este siglo se evidenció la mayor pérdida de la universidad venezolana, en un contexto donde vemos que cada vez es más importante la ciencia y el conocimiento. Ahora, ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan estos jóvenes cuando van al mercado laboral? ¿Cómo pueden competir con estas deficiencias con estudiantes que, por ejemplo, se han graduado en instituciones privadas o han tenido estudios en el exterior? Las exigencias del mercado global cada vez se convierten en un obstáculo para nuestros estudiantes. Sin embargo, gracias al esfuerzo individual que hacen muchos académicos en el país, nosotros, y pese a todas estas condiciones, que son las buenas noticias y, eh, y los nichos de esperanza que existen en Venezuela, todavía existe la posibilidad de contar con buenos profesionales, con profesionales de calidad. Repito, no gracias al esfuerzo institucional como debería ser, sino al esfuerzo individual de los académicos, de las instituciones, de las principales instituciones en el país. En ese sentido, es importante también resaltar y decir, bueno, ¿cómo? Que es una gran pregunta que se hace en el mundo. ¿Cómo todavía en estas condiciones hay universidad? Ujú. Hay universidad porque hay espíritu universitario. Y ese espíritu universitario es producto de que tenemos una universidad que en este momento tiene más de 300 años de fundada, y esa garantía todavía sobrevive a la inclemente política de destrucción de la calidad académica, bueno, que comenzamos a ver a partir del siglo XXI. Claro, y que vemos casos admirables como por ejemplo que equipos de venezolanos ganan olimpiadas de matemáticas o de robótica y uno se pregunta, bueno, ¿cómo han logrado superar todos los desafíos para que el talento se imponga? Lamentablemente, esos son excepciones y son noticias particulares, lo que en otros países desarrollados significa la normalidad y la vida ordinaria de la academia en estos momentos en Venezuela es extraordinario. Pero sigue ocurriendo y eso es lo importante. Y cuando ocurre,
significa que detrás de eso hay esfuerzos individuales de los cuales nosotros podemos sostener para pensar todavía el futuro de la universidad venezolana, que sin duda alguna, por lo que estimamos, por lo que observamos, por nuestros propios estudios, podemos decir que definitivamente es posible reconstruirla. Carlos, desde hace mucho tiempo se viene hablando sobre la necesidad de un cambio de pensum, de una programación adaptada a las necesidades reales de Venezuela. Si habláramos de esos cambios, ¿cuál consideras tú que serían esa incorporación de materias o carreras que deberían incluirse? Otro de los desafíos, porque quienes en este momento administran la cartera pública de las universidades venezolanas tienen muchísimos desafíos. Los más básicos, que tienen que ver con las condiciones de infraestructura, pero también hay otros desafíos de corte académico que tienen que ver con la producción de ciencia y la transformación curricular. Definitivamente, en Venezuela se ha hecho un esfuerzo por la adaptación del currículo, pero la propia robustez de la normativa a veces lo impide. La tendencia en el mundo es cada vez mayor a las llamadas carreras largas en Venezuela. Eso es una labor que tiene que priorizarse en el país, pero más allá, para reducirla, por reducirla, tiene que ver cómo se hacen más efectivas para responder al mercado. Pero sin duda alguna, el principal trabajo o la acción prioritaria tendrá que hacerse en las condiciones de vida mínima y de infraestructura en la universidad. Lo curricular también es elemental. Hace poco se extendió el plazo para la transformación de carreras hacia la multimodalidad normativa que fue presentada por el gobierno en el 2021. Lamentablemente, las diferentes escuelas y programas en el país no han podido dar ese salto de poder legalizar esta multimodalidad que se está haciendo en la práctica, porque muchos docentes deciden dar clases de manera semipresencial y virtual sin ser mediados por las condiciones institucionales de la universidad. Esta extensión o lo que ha hecho esa normativa del 2021 al 2024 no ha sido suficiente porque para poder cumplirse, para poder dar esos saltos curriculares que exige el mercado, nosotros tenemos obligatoriamente que garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento a los académicos. Carlos, gracias por tu tiempo, por compartir con la audiencia en detalle, con estadísticas, lo que forma parte de esta investigación que realizan desde el observatorio. Feliz día y feliz fin de semana para ti. Gracias a ustedes por el espacio. Era Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades de Venezuela, hablando el día de hoy sobre los desafíos y las condiciones a las cuales regresan tanto los profesores como los estudiantes universitarios de las instituciones públicas de nuestro país. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Al regreso, mucho más de Buenos Días por VPI TV.